Hola, les saludo, les bendigo a todos los hermanos, a todos los amigos de la Escuela de Fundamentos Eternos en California, en el Ministerio Kingdom Center, a los hermanos y amigos de España y de Chile, en Chile el Ministerio Vida en Viña del Mar y en España Aliento de Vida también con la Escuela de Gobierno Espiritual. Al igual que los presentes, estamos compartiendo aquí un nuevo módulo de la Escuela de Gobierno Espiritual y para California la Escuela de Fundamentos Eternos. Este módulo lleva como título El espíritu de la religión. Considero que es uno de los módulos más importantes, tal vez es el pensamiento o es la expresión habitual ante cada desafío, ¿no? Porque todo módulo verdaderamente lo considero muy importante, pero sí este es digno de tratar con mucho cuidado y lo considero importantísimo en los primeros módulos poder dar esto. Estuvimos dando en el primer módulo principios de reino, en el segundo madurez espiritual. Primero porque encontramos fundamentos que sean los que se van a sostener durante toda la escuela y en segundo lugar porque el reino no puede manifestarse sino a través del nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento también debe haber un crecimiento y ese crecimiento es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 4, el perfeccionamiento de los santos. Por eso lo considero una tarea clave porque sin perfeccionamiento no hay madurez y sin madurez no hay gobierno. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 4 que cuando el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Y nosotros sabemos que ni los niños ni los esclavos pueden gobernar. Ahora bien, vamos a tratar en este módulo contra este espíritu que se manifiesta de diversas maneras. Se manifiesta en el mundo, nosotros sabemos que el mundo está bajo el maligno, lo dice la Escritura, pero que también el enemigo busca imitar a Dios, él busca tener el poder, tener el gobierno, tener el esplendor que tiene Dios y nunca lo alcanzará, por cierto, pero él procura de todas maneras edificar su gobierno y hacerlo a través de la mentira, a través del engaño, y él busca ser adorado. El problema es que no puede pedir esa adoración en primera persona, aunque lo hace con los satanistas, pero no lo puede hacer con el resto del mundo. Es decir, el resto del mundo adora a los dioses paganos, adora a los ídolos, y a través de toda esa falsa adoración, bueno, detrás de todo eso está también Satanás. Toda religión falsa en el mundo, toda religión que profese otro Dios que no sea el Señor, que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una falsa religión. Y esa falsa religión implica una falsa adoración. A través de los sacrificios, a través de las ofrendas, a través de las diferentes expresiones de adoración, bueno, Satanás busca ser adorado y no le importa que eso lo pueda conseguir detrás de una imagen, detrás de una deidad cualquiera. Lo que importa es su objetivo, es la falsa adoración. Fue cuando Jesús va al desierto a ser tentado por Satanás, bueno, ahí también vemos que él le ofreció todos los reinos del mundo si postrado lo adorara. Y no estaba pidiendo justamente una canción. Es decir, adoración no es una canción, es adoración. La canción puede ser parte de la expresión de la adoración, pero se puede adorar de muchas maneras. Y hay muchos ídolos falsos y muchos ídolos en los corazones de los hombres, y a través de eso Satanás busca ser adorado. Ahora, nosotros podríamos decir que lejos estamos de todo eso, que la iglesia quedó libre de todo ese tipo de manifestación demoníaca, idolátrica y de falsa adoración. Pero lo cierto es que no es tan así, no solo porque también hay ídolos que se levantan en el corazón de los hijos de Dios, cosa que no debería ser, pero que ocurre mucho más en este siglo, sino que también es el espíritu que constantemente procura atacar a la iglesia y es un espíritu que se infiltra en las filas de la iglesia, es la falsa imitación de la piedad, es la falsa imitación del verdadero amor, es la falsa imitación de la verdadera adoración y es la falsa imitación de las liturgias que podemos tener en nuestras reuniones. Y por eso es tan sutil, porque es una burda imitación. Recuerde que el diablo es mentiroso y es padre de la mentira, pero cierto es un espíritu peligroso porque tiene una apariencia de piedad en aquellos que lo ejecutan y por sobre todo porque muchas veces ni siquiera es detectado por aquellos que lo portan y no se dan cuenta que son manipulados por un espíritu y ellos creen que es el Espíritu Santo
o creen que lo que están haciendo es a través de la expresión correcta espiritual y no lo es. Es un engaño de Satanás y por eso tenemos que estar atentos y tener mucho cuidado de esto. No olvidemos que este espíritu del cual hablamos es el espíritu que llevó a Cristo a la cruz. Recuerden ustedes que cuando Cristo fue crucificado, a Cristo no lo mataron los romanos como una idea romana. De hecho, los romanos representados por Pilato no tenían ni siquiera mucho interés en asesinarlo, no veían que había en él algo como para llevar semejante condena. Los que inventaron falsas mentiras y que pusieron falsos declarantes fueron los religiosos. No olvidemos que el primer sopapo que le pegan a Jesús fue el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de la religión judía. Luego los religiosos fueron los que motivaron al pueblo. Recuerde que a Jesús le llamaban amigo de pecadores, las multitudes le seguían, muchos de ellos recibieron los beneficios de Jesús a través de los milagros. Pero si hay alguien que perseguía de continuo a Jesucristo, eran los religiosos, los que guardaban la fe, los que se supone que conocían la Escritura. Recordemos que el primer lugar donde Jesús va a manifestar quién verdaderamente era la sinagoga. Se supone que era el lugar donde tendrían que haber detectado rápidamente quién era Él. Eran sus pares, eran aquellos que de pronto tenían acceso a la Escritura y que la estaban estudiando en ese lugar. En el antiguo Israel, las escrituras se estudiaban en lo que se llamaban las cátedras de Moisés en la sinagoga, pero los sacrificios, la adoración se ofrecían en el templo. Bueno, en los dos lugares fue mal recibido. En la sinagoga lo quisieron matar y cuando él estuvo en el templo donde también predicó, tuvo que irse, patear la mesa de los cambistas, darse cuenta de que solo hacían comercio con la fe, agarró un azote de cuerda, se fue de ese lugar y dijo no volveré hasta que no declaren bienvenido en aquel que viene en el nombre del Señor. Esto tendría que haber sido una casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones. Ahí está ese espíritu es ladrón, es un espíritu que ha operado en la historia de la humanidad de muchas maneras diferentes, lo viene haciendo desde la antigua Babilonia, donde se empezaron a levantar los primeros cultos a las diosas y a los dioses paganos, falsos. Ya nos vamos a meter un poquito ahí también, pero a mí me interesa que lo podamos detectar en la iglesia. Más que seguir toda una línea de falsas religiones, esta no es un módulo para estudiar las diversas y las falsas religiones paganas, porque también habría mucha tela para cortar ahí. Este módulo está basado en poder encontrar cómo ese espíritu puede llegar a operar dentro de la iglesia, cómo se infiltra, de qué manera se infiltra a través de la religión. Bueno, en primer lugar, si hay algo que tenemos que tener en claro, que lo que nosotros practicamos, y lo compartí en el primer módulo, pero vale bien recordarlo, no es una religión. Es reino. Jesús vino a manifestar que el reino de los cielos había llegado. Él no vino a traer una nueva religión. Claro, generalmente cuando alguien nos pregunta cuál es nuestra fe o si profesamos alguna religión, nosotros decimos que sí, que somos cristianos protestantes o cristianos evangélicos, pero en realidad creo que lo que tratamos de hacer es entender la pregunta que nos están haciendo. Pero debemos rever un poco esto. Si a mí me lo preguntan, tengo que contestar eso, pero no quiero que eso mate la revelación de que Jesús no vino a establecer una nueva religión, sino a establecer su reino, el reino del Padre, a través de su obra redentiva. Y cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta la diferencia y aún el término que se utiliza para la palabra religión, es un término que no encaja dentro de lo que Jesús vino a establecer. Si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Bueno, a través de esto podemos ver que sí nosotros tenemos prácticas o actividades humanas, pero no encaja todo esto con la definición por el hecho de que todas esas prácticas que nosotros podemos tener como prácticas o liturgias humanas no tienen que ver con otra cosa que la expresión de la vida del Espíritu. Esto es una cuestión de vida y de expresión.
culto, liturgia o prácticas eclesiásticas no tienen que ver más que con una pequeña porción de la expresión de la vida de Cristo. De hecho, creo que eso es lo que nosotros debemos recuperar claramente en la iglesia, el pensar que la iglesia es el salón de reunión, o que la iglesia es la congregación, o que la iglesia de pronto es la reunión del domingo a la cual venimos a congregarnos, y nada más lejos de la verdad. De hecho, eso nos roba el 90% de la verdadera expresión que tiene que darse en la vida. Nosotros somos cristianos y somos el cuerpo de Cristo, no somos una institución religiosa, sino un organismo vivo. Entonces, eso implica que ese organismo vivo permanece vivo de lunes a lunes y que nosotros no expresamos esa vida en un culto. Culto es pedacito de una cultura y está bien, nosotros hacemos culto un día de semana o 3 días de semana, pero la expresión de la vida de Cristo es las 24 horas del día y Dios no nos pide menos que eso. Por lo tanto, ese término del diccionario de la palabra religión no encaja ante lo que nosotros verdaderamente practicamos. Si buscamos la etimología, es decir, la raíz de la palabra religión, está bastante confusa. Si uno lo busca en diferentes referencias, se da cuenta que los historiadores, los filósofos, aquellos que de pronto tienen la capacidad de analizar un poco el origen de las palabras, no llegan a un claro desenlace de la etimología de la palabra, pero hay distintos pensadores griegos en su mayoría que tienen una definición o han adoptado o han expresado en su momento una definición para tratar de describir de dónde sale la palabra religión. Y me gustaría citar a dos. El primero es Cicerón, porque es bastante conocido, es un filósofo griego, y él dijo que la palabra religión viene de la palabra relegere, y la palabra relegere en su origen tiene que ver con leer, es de ahí de donde sale el término, es de leer y releer, de donde viene la palabra relegere, porque Cicerón lo que dice es que toda fe está basada en alguna escritura, y por lo tanto lo que se lee y se relee es lo que nosotros practicamos como una religión. Bueno, puede que Cicerón tenga razón de dónde salió la palabra, lo que no tiene razón es que es eso lo que nosotros tratamos de profesar. Tenemos otro filósofo como Lactancio. Lactancio dice que el término no sale de relegere, sino de religare, y en donde él considera la palabra liga, religare. Él dice que ese es el deseo, o que la religión es el deseo del hombre de atarse a Dios, de ligarse a Dios. Bueno, tampoco es lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Porque nosotros, dice claramente la Biblia, que no le amamos a Él, que nos amó a nosotros primero y que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que nosotros no podríamos haberle conocido sin que Él impartiera su gracia. Es decir, nosotros fuimos hallados, nosotros fuimos escogidos, nosotros fuimos resucitados en Cristo Jesús. Por lo tanto, si el deseo del hombre a través de algunos cultos o liturgias es ligarse a Dios, bueno, ningún hombre lo puede alcanzar. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios ni tan solo uno, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos nos hicimos inútiles, no había chance para el hombre, pero Dios en su gracia nos impartió a través de la vida, a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que nos guía a toda la verdad, y Cristo es la única verdad. Por lo tanto, es una obra sobrenatural del Espíritu y lo que recibimos fue vida. No es que por practicar cosas, por empezar a ir a la iglesia, por leer la Biblia o por cantar canciones que somos salvos, y mucho menos que vamos a recibir la vida por hacer cosas. Hacemos cosas porque hemos recibido la vida. El pecador no es pecador porque peca, peca porque es un pecador. Así también los santos no hacemos obras de santidad para alcanzar la santificación, sino que somos santos, porque la santidad en este pacto es otorgada en Cristo Jesús. En Él vivimos, nos movemos y somos. Lo he compartido también en módulos anteriores. Por lo tanto, la iglesia es la expresión de la vida de Cristo, por eso somos el cuerpo de Cristo. No estamos practicando una religión, estamos expresando una vida. Hace un tiempo atrás se comenzó como a usar el término Cristo no es religión, Cristo es una relación. Y sabe que para salir de las estructuras de religiosidad está bien
alcanzó, pero yo creo que tampoco expresa toda la verdad. Es decir, si usted me pregunta a corazón abierto y en el ámbito de la escuela, le diré que no estoy de acuerdo. Por una sencilla razón. Yo creo que Cristo no es una relación, es una comunión. Y la comunión es mucho más profunda que la relación. La relación son las situaciones que se viven de manera superficial. Es decir, humanamente y en el sistema del mundo, podríamos decir, o social en el cual vivimos, en el contexto social y humano, los matrimonios son una relación de un hombre y una mujer que se unen, que tratan de vivir y de ser felices, pero si no les va bien, bueno, cada uno por su lado. En la iglesia y a través de las escrituras esto no es así. A través de las escrituras dice que seremos carne de su carne, hueso de sus huesos, con la esposa y el esposo, y que los dos serán una sola carne. Es decir, no habla de una relación, habla de una sola persona. Eso es claro en la escritura. Cuando él habla del cuerpo de Cristo, no habla sino de un solo cuerpo, no habla de muchos cuerpos, habla de muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y cuando hablamos, por eso compartimos de la cena, de la comunión de los santos y no de la relación de los santos. De hecho, en lo relacional están todos los conflictos, pero en la comunión hay que obrar con revelación. Por lo tanto, no nos relacionamos con Dios. Si nos relacionamos con Dios, estamos con un Dios externo. Sin embargo, Pablo dice que el que está en Cristo, un espíritu es con él. Eso quiere decir que hay una unión. Nosotros somos su cuerpo y Él es nuestro representante en el cielo. Es decir, nosotros estamos sentados en lugares celestiales porque estamos en Cristo, en lugares celestiales. Pero a su vez Cristo está aquí por causa de que nosotros somos su cuerpo. En otras palabras, nosotros podemos estar allí y Él puede estar aquí. Yo en Cristo puedo hablar con el Padre, pero Cristo en mí puede hablar con ustedes. Entonces, esto implica comunión, lo cual es mucho más que una relación. Por lo tanto, estos términos lejos está del diseño que Dios ha querido traer para su iglesia. Por otra parte, si buscamos bíblicamente, tampoco vamos a encontrar un respaldo para la palabra religión. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nombra 3 veces la palabra religión. Para que usted tome nota, en Hechos 17:22, Pablo a la gente de Atenas le dice que ellos adoran muchos dioses y Pablo le dice, bueno, veo que ustedes son muy religiosos. Está bien, la palabra que plantea Pablo y el término está bien, y lo hace en el contexto entre el cual muchos griegos estaban adorando a muchos dioses diferentes, y de hecho él trata de presentarle al Dios desconocido. En Hechos 25:19 se encuentra la palabra religión una vez más, cuando los fariseos se quejan ante el rey Agripa sobre una religión. Dice que Pablo, el llamado Saulo, está practicando una nueva religión por ahí. Y en Hechos 26, del 1 al 8, también encontramos que Pablo vuelve a mencionar la palabra religión, pero lo hace en un contexto en el cual antes era religioso y ahora no. Ahora tengo esperanza en una promesa. Se defiende ante el mismo rey Agripa, reconociendo que lo acusan de una nueva o una falsa religión, pero que nada que ver, él no practica una religión, que antes sí pertenecía a la secta más estricta de nuestra religión, pero ahora no, tengo esperanza en una promesa. Por lo tanto, las veces que la palabra religión es mencionada en el libro de los Hechos, no sirve para poder expresar lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra y lo que dejó a través de su iglesia, que es la expresión de la vida de Cristo y no la práctica de liturgias religiosas. Por otra parte, si a alguno se le recordó o se le vino a la memoria el pasaje de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, hacia el verso 27, donde dice que la religión pura y sin mácula es ayudar a las viudas, a los huérfanos. Bueno, me gustaría que ustedes me permitan leerle la versión lenguaje sencillo. Hay varias versiones, me gustó mucho la versión Dios habla hoy también, pero si usted me permite va a ver en qué contexto Santiago vuelve a mencionar la palabra religión. Y no lo está diciendo irónicamente por causa de los judíos que también seguían practicando cierto tipo de comportamientos y ciertos tipos de patrones que ellos utilizaban y que luego le costó muchísimo a la iglesia en el primer siglo deshacerse de ellos. De hecho, vemos en la iglesia del primer siglo pelear a los apóstoles en el concilio de Jerusalén, a Pablo por su lado. A Pablo lo mandaron a santificarse, lo vamos a ver en otro taller, a purificarse, exhortándolo a que no hable mal en contra de Moisés y de sus mandamientos. Y el mismo Pablo tuvo que
exhortar un poco a Pedro porque llevaba a los gentiles a judaizar, y él mismo le habla a la iglesia de los Gálatas, le habla a los Corintios, lleva expresiones a la iglesia que también vamos a ver, ¿no? De que quién lo fascinó, o sea, por qué habiendo recibido la palabra por el Espíritu se vuelven a las cosas de la carne, que tenía que ver con las liturgias religiosas. Pero volviendo a Santiago, Santiago dice, versión lenguaje sencillo, escuche bien, obedezca el mensaje de Dios. Si solo lo escuchan y no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les sucederá lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención a la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Quien se cree muy santo y no cuida sus palabras se engaña a sí mismo. De nada le sirve tanta religiosidad. Ahí es donde él una vez más se expresa. Fíjese que lo que está expresando como que de nada sirve es la religiosidad, ¿sí? Dice, de nada sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y es hacer el bien, ayudar a las viudas, a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. En otras palabras, no tanto practicar algunas cosas, porque ellos podían hacer como los fariseos de la época de Jesús, ¿verdad? Hacían largas oraciones, ayunaban para hacerse ver, de pronto tenían actitudes piadosas y diezmaban de la menta, el eneldo y el comino que les crecía en el jardín. Sin embargo, Jesús les dijo que eran hipócritas, les trató bastante duro, ciegos, guías de ciegos. Bueno, todo eso también se infiltró en la iglesia del primer siglo y lamentablemente también ocurre hoy. Hay muchos hermanos que consideran estar practicando una fe sincera ante Dios, pero muchos de ellos solo están alimentando su conciencia. Hay personas que van a una reunión porque se sienten bien en su conciencia, pero en realidad no tiene que ver con la convicción, tiene que ver con la conciencia humana. Entonces de pronto hacer ciertas cosas consideran que le van a permitir alcanzar el favor de Dios, que les va a ir bien porque hacen determinada cosa, cantan y se sienten bien por lo que cantan, pero a veces no adoran. Mire, cuando la vida del Espíritu no está, podemos practicar muchas cosas y aún así todas esas cosas pueden ser lo que Pablo definió como obras muertas. La religión es obra muerta. Es todo lo que parece que es, pero no lleva a la vida del Espíritu. Quiero decirle que incluso hay predicaciones muertas. Es decir, cuando una predicación está a cargo de alguien que no fluye espiritualmente, no está impartiendo nada, solo está hablando. Y las personas que hablan no solo van a llevar palabras y conceptos intelectuales o mentales, pero nunca llevarán la vida al espíritu de las personas. Eso también es religiosidad. Mire, si buscamos una definición de los diccionarios bíblicos respecto de la palabra religión o el espíritu que opera en la iglesia llamado espíritu de la religión, dice, es un agente de Satanás asignado para infiltrarse con apariencia de piedad, procurando corromper los principios del reino, estableciendo ideas, hechos, costumbres, modismos, liturgias de culto o rituales determinados, métodos de conquista y desarrollo, estructuras humanas que impiden los verdaderos cambios que el Señor propone a la iglesia y mantiene ese estado de situación usando engaños y amenazas, manipulación, intimidación y mentira. Lo que también podríamos mencionar, aunque suene duro pero es real, hechicería. La hechicería no es otra cosa que la manipulación, el control, la intimidación, la amenaza. Esto se filtra en la iglesia. La iglesia ha pasado diferentes letargos. Usted puede ser parte de una congregación que profesa con libertad la vida del Espíritu, pero no debemos ignorar que muchas congregaciones, incluso instituciones y sus líneas doctrinales están permeadas por la religiosidad, por el legalismo, por un montón de demandas humanas, vacías, huecas, muertas, y sin embargo manipulan, intimidan a la gente. Mucha gente dentro de esos lugares funciona por temor, no funciona por revelación, funciona por amenaza, funciona por miedo. Algunos no se van de una iglesia porque tienen miedo de irse, porque simplemente les amenazan, porque
lo que están usando son herramientas ilegales para el crecimiento de los santos y la manifestación de la vida del Espíritu en la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Hace algunos años atrás, en la iglesia, y sigue pasando en algunos lugares, ¿no? Pero hace algunos años atrás vivíamos las prohibiciones. La mujer no podía venir a la reunión sin usar faldas largas hasta los pies, no podían cortarse el pelo, no podían teñirse, no podían ponerse un arito, una pulserita, no digo cosas ostentosas, pero no podían arreglarse un poquito, ni pintarse, todo era pecado. El hombre no podía andar en su propia casa sin remera o salir a hacer compra porque era disciplinado, sobre todo si era un ministro. No podía jugar a la pelota porque la pelota era la cabeza del diablo. No podía jugar a la bolita a los niños porque eran los ojos del diablo. O sea, todo era del diablo, ¿no? El televisor era la caja del diablo. O sea, todo era pecado. Ir a la universidad era pecado. Prepararse, procurar estar entre la milicia, entre la policía, la política, todo era pecado, no se miraba con qué espíritu se hacían las cosas, ni de qué manera la iglesia debía permanecer en el mercado para poder ser de influencia a la sociedad y penetrar el sistema, sino que la religiosidad metió a un grupo de personas dentro de 4 paredes, asustándolos para que no salgan, diciéndoles, guardémonos, tengamos cuidado, seamos santos porque Cristo viene a buscarnos. Y el mensaje en sí está bien, es decir, que somos santos, sí, que debemos cuidar la santidad, sí, que debemos hacer cosas como las oraciones o el ayuno, pero con el espíritu correcto, sí, que debemos congregarnos, claro, pero lo que no es necesario es que llevemos eso a un extremo, que las mujeres deben vestirse decorosamente, sí, sin tratar de mostrar más de lo que se debe o vestirse provocativamente, así como los hombres también debemos tener cuidado de qué hacemos con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, de expresar la vida. Está bien, pero sin legalismo. Ha existido legalismo, ha existido temor en las personas que pecaban y le hacían confesar el pecado desde los púlpitos. Hasta nuestros días, aquí en esta misma ciudad, hay iglesias que lamentablemente cuando disciplinan a un hermano no solamente le hacen confesar desde el púlpito, sino que además tiene que llegar tarde cuando la reunión ya empezó y tiene que irse antes de que la reunión termine y todos los hermanos tienen prohibido decirle Dios te bendiga. Eso no es una disciplina, eso es una tontería, eso es diabólico. A Dios no le agradan esas cosas. ¿Cómo no le vamos a poder decir a un hermano que pecó en determinado momento, en lugar de abrazarlo con la gracia, restaurarlo, ayudarlo a que se levante, hundirlo, disciplinarlo de esa manera carnal? Eso es una manera carnal. La disciplina que Dios habla para que seamos hijos y no bastardos no es esa. Él habla de la disciplina espiritual, de las cosas que vienen con el Señor, que Dios se encargará de eso y que nosotros como pastor podemos, si tenemos un ministro en plataforma o a alguien, decirle, no, vas a dejar de ejercer esta función si no estás bien alineado, pero tenemos que tener un espíritu de ayuda, de misericordia, de amor, de saber levantarnos unos a otros. Las instituciones muchas veces han visto caer un pastor y yo creo que el pecado no produce caída sino muerte, pero para que usted me pueda comprender, y no es mi tema en este momento, cuando una persona cae en una situación de adversidad, se le ha matado más de lo que se le ha ayudado a que se levante y que vuelva a ser establecido en su lugar. Es el único, como dicen, ¿no?, el único ejército que mata a sus propios soldados cuando están heridos. Lamentablemente se cierne sobre la iglesia la crítica, la murmuración, las exigencias desmedidas sobre los ministros para que un pastor tenga un matrimonio perfecto, hijos perfectos, cosas perfectas, casa perfecta, porque de lo contrario hay exigencias, críticas, manipulaciones. Amado, todo eso que se sale del amor, de la misericordia, todo eso tiene que ver con el espíritu de religiosidad, que es legalista, que pretende defender a Dios y sin embargo lo que está haciendo es atacando su obra y atacando su misericordia, atacando su amor. Aquí yo conocí un caso que nos impactó mucho de una pareja de enamorados
Ellos eran hermanos de diferentes congregaciones, la chica iba a una congregación, el muchacho iba a otra congregación, ellos se conocen en un evento cristiano, se ponen de novio y bueno, se equivocaron, estuvieron juntos, se dieron la oportunidad, tuvieron relaciones, la chica quedó embarazada, por lo tanto tuvieron que pedir perdón. Y está bien, cada uno pidió perdón en su iglesia, les expusieron demasiado porque les hicieron pedir perdón desde el púlpito a cada uno, es decir, que todos los hermanos que no se habían enterado lo que ellos habían hecho, bueno, se acababan de enterar, así que a todos le tuvieron que decir, fueron avergonzados públicamente, pero lo aceptaron y aceptaron la disciplina. Claro, luego se dieron cuenta de que la chica había quedado embarazada, por lo tanto, ellos que se amaban, que tal vez que se equivocaron sin duda, pero que no lo hicieron queriendo ofender a Dios, deciden casarse porque verdaderamente se amaban, así que se casaron. Bueno, le dijeron que la chica tenía que seguir al novio, a la congregación en la cual iba su novio. Y ella aceptó, se casaron y se comenzaron a congregar en la iglesia en la que anteriormente participaba el novio y ahora los dos se hicieron miembros de esa iglesia. La chica tenía toda su familia en la otra congregación y ella no se sintió bien, en ningún momento se adaptó y en un momento determinado fueron a hablar con el pastor y le dijeron: nosotros queremos irnos a la otra iglesia, a la que está toda mi familia, porque no nos sentimos bien y no queremos estar acá. O sea, el pastor habla con el novio y le dice: vos no te podés ir de acá porque vos naciste acá. El novio le dice: bueno, o sea, el esposo le dice: ya lo hablamos, pastor, nosotros queremos irnos a congregar al otro lado, yo quiero y necesito que mi esposa esté bien, por lo tanto eso es lo que vamos a hacer, ya está definido. El pastor le dijo: si ustedes se van a la otra congregación, el hijo que tenés en la panza te van a hacer enfermo. Y le nació enfermo. Es decir, pasaron los años, ese matrimonio no solo no pudo sobrevivir al estar juntos, sino que además nunca pudieron ser restaurados. Nosotros lo procuramos, en algunas ocasiones hablamos con ellos, les ministramos, pero es demasiado fuerte el recuerdo sobre la iglesia y sobre el pastor, que era el que tendría que haber lleno de amor, haber entendido que la iglesia es una sola, haber entendido de que estén acá o en la otra, lo importante es que no se vayan del cuerpo de Cristo, nunca se fueron de Dios, no se iban del cuerpo de Cristo, solo se cambiaban de congregación. Bueno, nunca más sus corazones han sido totalmente sanados. Creo que algún día eso puede ocurrir, hasta hoy no ha ocurrido. Ellos recayeron una y otra vez en los recuerdos de todo eso que ocurrió, que por cierto fue muy feo, muy diabólico, muy perverso. Yo sé, cuando cuento esto produce un cierto impacto en aquellos que lo escuchan y dicen: ¿cómo puede ser, no, que una persona o que un pastor haga semejante barbaridad? Amados, yo creo que ese pastor, el día que se convirtió, verdaderamente se convirtió y fue lleno de amor. De hecho, tengo testimonio de algunas personas de que fue muy buen pastor, todavía es pastor, y creo que ha hecho muchas cosas bien y con el espíritu correcto, pero donde se dejó engañar estando en el ministerio y empezó a operar en su vida un espíritu de religiosidad, el espíritu es engañador y provoca estas cosas. Esto es terrible, esto que produce perversamente es producido por el espíritu de religiosidad. El Espíritu Santo jamás haría una cosa así. La pregunta es: ¿en qué momento? ¿En qué momento un hombre que ama a Dios y que sirve a Dios de verdadero corazón puede llegar a caer en semejante cosa? Y puede. Este espíritu es un engañador, no solamente opera en los no renacidos, en personas que llegan a la iglesia, se empiezan a congregar y en realidad nunca recibieron la vida de Cristo, entonces solo operan desde la esfera de la religiosidad. Buscan un beneficio, no buscan a Dios, no hay quien busque a Dios, ellos buscan solución para sus problemas. Vienen a la iglesia, cumplen con las cosas, pero no entienden mucho, por eso solo operan desde un falso espíritu de religiosidad y nada más. Y por otra parte, los hijos de Dios verdaderos también son engañados, porque lo que se necesita para poder vivir en la vida del Espíritu es ese nacimiento que bien compartimos, en que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino, como le dijo Jesús a Nicodemo en el libro de San Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo para poder ver al reino, para poder entrar al reino, para poder vivir la vida del reino. Sin embargo, los renacidos también pueden ser engañados.
cuando son engañados, empiezan a manifestar ciertas actitudes que no tienen que ver con la vida del espíritu. Sin embargo, cuando nos mantenemos libres de ese espíritu de influencia, ese espíritu de la religión, lo que vamos a producir es un fruto correcto. Los frutos van a definir de dónde sale lo que sale, porque todo fruto pertenece a una naturaleza determinada. Y bien lo explica aquí Santiago también en el capítulo 3, versículo 10, dice que no puede, ¿acaso una higuera puede producir aceitunas o la vid higos? No puede, ¿no? También lo dice Jesús en Lucas 7, que no puede el árbol bueno dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Por lo tanto, al árbol se lo conoce por su fruto. El espíritu de la religión, lo que produce son cápsulas, son falsedades, son paquetes, son la fachada, como ocurre en las películas de Hollywood. Hay una fachada por delante, pero detrás hay otra cosa. Eso Jesús le llama hipocresía. La palabra hipocresía viene de Hipócrates y tiene que ver con la época también, fue la palabra utilizada en los primeros siglos sobre el teatro, ¿sí? Usted vio que el teatro es representado hasta nuestros días por dos máscaras, una sonriente y una llorando. En el primer siglo del teatro se representaban los artistas, no actuaban como hoy en día. La idea de un artista de hoy, o de un actor, una actriz de hoy, es que logren un papel lo más cercano a la realidad posible. Es decir, la idea es que yo pueda creer que el enamorado está el enamorado, que el que llora llora porque le duele, ¿verdad? Que el que ríe ríe con alegría. Esa está, la mejor actuación es la más creíble. En aquella época no, el teatro era algo exagerado, o sea, se ponían máscaras y sobreactuaban. O sea, era sobreactuado y se ponían máscaras o riendo, o llorando, de enojo, de asesino, y todo era sobreactuado. A esas representaciones se las asociaba con Hipócrates y tenía que ver con la actuación. Detrás de la máscara había otra cosa, detrás de un actor, incluso hasta nuestros días, hay otra verdad. A veces los actores pueden conmovernos en una película haciendo pensar que aman, pero en definitiva no aman. O sea, dicen que aman, pero porque solo le están pagando en la película para decir que aman, y besan, pero besan sin amar. Y tienen relaciones de amor, escenas de amor, y en realidad no hay amor. Así como también hay escenas de violencia, pero puede que sean amigos. En otras palabras, es una mentira, ¿sí? Lo cual no descalifica que podamos ver una película. Tranquilo, paz, no hay problema con eso. Solo voy a una demostración de cómo es la hipocresía. Es una mentira. Es una fachada. Y lo peor que nos puede pasar es que esa mentira nos engaña a nosotros mismos. Eso se llama obsesión. Si tenemos tiempo también lo vamos a ver. Los obsesivos son los que no se dan cuenta de que se mienten a sí mismos y se creen su propia mentira. ¿Sí? Así es el espíritu de religiosidad. Es engañoso y es perverso. Jesús dijo algo muy contundente que me gustaría poder compartirles en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 39. Dice la palabra del Señor en San Juan 8:39, respondiendo y le dijeron, Jesús estaba discutiendo con los religiosos de la época y le dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procurás matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Fíjese que Jesús los confronta y dice, ustedes me quieren matar. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no podés entender mi lenguaje? ¿Por qué no podés escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Quiero que veamos una genética. Así como Jesús dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para vivir el reino, lo cual habla de una genética espiritual, que sin vida espiritual no hay reino espiritual.
no hay dimensión espiritual, no hay comunión con Dios, que es espíritu, lo dijo a la samaritana en San Juan 4, Dios es espíritu y los verdaderos adoradores son los que deben adorarle en espíritu y en verdad. Si no hay espíritu hay canción, pero no hay adoración, ¿verdad? Si no hay vida espiritual, hay un discurso, pero no hay una predicación. Si no hay vida espiritual, habrá un rezo, pero no una oración. Si no hay vida espiritual, no tiene sentido absolutamente nada. El cuerpo de Cristo es el cuerpo del ungido. Cristo significa ungido. Nosotros no somos el cuerpo de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo del ungido, el cuerpo espiritual de Cristo aquí manifestándose en la tierra. Cuando lo espiritual no está, solo queda la religión. Solo queda lo falso, solo queda la fachada, solo queda la canción, solo queda el dinero que yo llevo a dar a un alfolí, pero lo que no queda es la ofrenda ni la adoración. Es decir, solo quedan actos, pero que son falsos, son actos humanos, pero carecen de la verdadera vida. Son obras muertas, como dijo el apóstol Pablo. Ahora acá vemos que Jesús no solo los confronta a los religiosos, sino que además le dicen, ustedes tienen un problema de genética, ustedes no tienen un problema de conducta. Ya no estoy evaluando el comportamiento de ustedes, ni diciendo que son malos porque se portan mal. No, ustedes tienen una apariencia de piedad. El problema es la genética. Ustedes no pueden ser de reino hasta que no nazcan de nuevo, porque son hijos del diablo. Imagínense lo que han pensado ellos, que se creían verdaderos hijos de Dios y por otro lado piadosos. Y buscaban matarlo. Ahora, hay otros pasajes donde ellos dicen, avisá a quién te quiere matar, demonio tienes. Y sin embargo lo mataron, lo llevaron a la cruz. No solo lo habían querido matar en la sinagoga, lo fueron persiguiendo y persiguiendo hasta que lo acusaron falsamente y lo llevaron a la cruz. Porque el espíritu de religiosidad es homicida. Es homicida. No solo ha sido homicida en todo el periodo de la Inquisición, donde la Iglesia Católica mató a millones de cristianos protestantes por tener una Biblia, por profesar la verdadera vida del Espíritu, y no nos podemos olvidar de eso. También hay religiones como los musulmanes que han matado un montón de cristianos por causa de profesar la fe. Ahí también está operando el espíritu de religiosidad. Y en la Iglesia no está procurando matar a un hermano ni a su pastor, pero opera matando la vida del Espíritu que tiene que manifestarse en la Iglesia. Lo cual es suficiente, porque si no está la vida, bueno, ¿qué es lo que queda, verdad? Jesús dijo que ellos tenían que nacer de nuevo y que eran hijos del diablo, que tenían un gran problema genético. Y es más, en San Mateo 23:32 dice, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjese que le llama serpientes y le llama generación de víboras. Les está hablando de la generación, de la genética que ellos tenían. Son religiosos, hijos de religiosos, y lo único que tienen es muerte. Por eso procuran matarme. Pero lo que no tenían ellos era la vida del Espíritu. Mire, Jesús nunca le habló así a un leproso. No le habló a una prostituta, no le habló a un mendigo, no le habló ni al joven rico. A nadie le habló mal, a nadie le trató tan duramente como lo hizo con los religiosos. Si hay algo que Jesús confrontaba duramente, era a los religiosos. También vamos a ver en uno de los talleres de este mismo módulo el desarrollo de este capítulo 23, porque realmente es lapidario. Solo quiero seguir y quiero mostrarle algo. Como el espíritu de religiosidad no tiene la vida, tampoco tiene la visión. Es decir, una de las características es que el espíritu de religión no tiene revelación, y como no tiene revelación no puede encontrar la voluntad de Dios. Los religiosos cumplen cosas, conocen Biblia, pero no logran revelación, no se les corre el telón, solo leen lo superficial. Como ellos son superficiales, solo leen lo superficial, es decir, tienen un encuentro con el libro, pero no con la vida, y la letra mata, y el espíritu es el que vivifica. Es decir, ellos están impedidos de poder ver, y como no podés ver, tampoco podés juzgar. Jesús dijo que eran ciegos, guías de ciegos. Mire lo que dice San Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuera ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, el gran pecado de ellos es que creían que ellos veían, y ellos exhortaban a todo el mundo como si vieran, y en realidad no entendían su necesidad de poder ver.
Ellos tenían la Escritura. Jesús les exhorta, porque si ellos hubiesen buscado a Dios con el espíritu correcto, ellos teniendo la Escritura se les tendría que haber revelado el Cristo. Por algo Jesús fue y se dio a conocer quién era en la sinagoga. Si fuera imposible para ellos, sería una maniobra algo absurda de que Jesús trate de darse a conocer quién era solo para demostrar que no lo registraban. Ellos tenían las Escrituras, tendrían que haber tenido la vida, es decir, que el Espíritu les tendría que haber revelado al Cristo. Sin embargo, se lo revela a un Pedro en Mateo 16, se lo revela a un pescador iletrado, a un hombre que al lado de los fariseos tenía una poca preparación escritural. Sabía, conocía las Escrituras y había sido criado en la cultura judía, pero de todas maneras, al lado de los que estaban en la sinagoga, a Pedro le faltaba. Sin embargo, era un pescador y se le reveló Cristo, al igual que los discípulos. No es casualidad que Jesús, al elegir los 12, no fuera a la sinagoga ni al templo a escogerlos. Los escogió en el mercado, los escogió en la pescadería, en las barcas pescando, o los escogió como cobradores de impuestos, o celote. Imagínense, Simón el celote era un revolucionario de la fuerza de choque contra la opresión de los romanos. O sea, fíjese a dónde fue a buscar gente que lo pudiera seguir y gente que lo pudiera entender. A los que no tuvieran una estructura religiosa que les impidiera poder ver verdaderamente al Cristo. Mateo también dice en el capítulo 15, una expresión de Jesús, dice en el verso 13, pero respondiendo él dijo, o sea, Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en un hoyo. Es decir, la religiosidad tiene una terrible consecuencia. Como solo es una coraza, como solo es una fachada, no hay vida espiritual. Cuando no hay vida espiritual, la Escritura no cobra vida, tampoco las cosas que se hacen. Entonces opera para muerte y no opera para vida. No se le corre el velo, porque el velo permanece, es la carne. Por lo tanto, simplemente son actitudes carnales, lecturas carnales, y cuando no se ve, se juzga mal. No nos olvidemos que la iglesia tiene el baluarte de la verdad y la justicia. Y si la iglesia es ciega, ¿cómo podrá juzgar a un mundo que está en tiniebla? Es decir, ¿cómo podrá llevar justicia a un mundo que está en tiniebla si la iglesia tampoco ve? Por eso es tan importante que nosotros no operemos en tinieblas. Recuerde que el diablo es príncipe de las tinieblas, pero no de la luz. Las tinieblas son ignorancia y es la imposibilidad de ver. Proverbios 4 dice que el impío no sabe ni con qué tropieza. Es como un ciego nuevo, ¿verdad? Sin embargo, los justos dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora quiero que preste atención a esto. Si usted me acompaña en Mateo capítulo 7, los presentes, los que están ahí en su ámbito mirando este video, Mateo capítulo 7, verso 1. Acompáñenme ahí, ya vamos terminando este primer bloque. Dice Jesús en el verso 1, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con el que juzgáis seré juzgado y con la medida con la que medís os será medido. Esto siempre se toma como que la iglesia no debe juzgar. Vamos a ver a qué se refiere con esto. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás a ver la viga de que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, no es algo que no se debe hacer. Muchas veces uno escucha esto predicado así como que, bueno, no hay que sacar la paja del ojo ajeno. No, hay que sacarla, pero primero hay que sacar la viga. Porque si no, ¿cómo le voy a sacar la paja en el ojo de aquel que no ve si yo tengo una viga atravesada? Es decir, esa pajita que a veces está nublando la visión de las personas que no logran ver a Cristo y caminan en oscuridad, no solo en hermanos, sino en personas del mundo, en nuestros familiares, no logran ver, están cegados en su entendimiento. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no resplandezca en su vida la luz del Evangelio. A esas personas hay que sacarle la paja de su ojo, es decir, tenemos que lograr que vean, nosotros somos la luz del mundo. Ahora, ¿cómo yo voy a sacar la paja que nubla la visión de una persona si yo mismo tengo atravesado una viga en mi propio ojo? ¿Cuál es la viga que realmente tenían atravesado aquellos a quienes Jesús les estaba hablando?
Y es muy fácil de detectar. Él sigue diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y los vuelvan y los despedacen. Él estaba hablando contra los religiosos. Amado, la viga que ha tenido la iglesia ha sido la religión. Siempre que hubo religiosidad, hubo carencia de juicio, hubo carencia de visión. Si no hay visión, no le puedo sacar la paja al ojo a nadie. Cuando nosotros encontramos un mundo en oscuridad, cuando vemos jóvenes en la droga, hogares en violencia, niños abandonados, ancianos que están necesitados de nuestra ayuda, nosotros somos la luz del mundo y de esta sociedad. Necesitamos mostrar la vida de Cristo. No necesitan ellos un nuevo mensaje, no necesitan gente que les vaya a decir qué es lo que tienen que hacer, sino que puedan recibir la vida. Y la vida solo se recibe si se la tiene. Es vida, es vida. La vida es la que produce el ver. Lo dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si verdaderamente queremos que vean, necesitamos impartir vida. La religión no es vida, la religión es muerte, la religión es fachada, las religiones son obras humanas. Sin embargo, nosotros debemos llevar justicia. Y usted dirá, bueno, pero ahí dice que con la medida con la que juzguemos seremos juzgados, que no debemos juzgar. Mire, está hablando religiosamente. El religioso juzga mal, el religioso manda a la gente al infierno, el religioso piensa que una prostituta vale menos que un pastor. Amado, estamos equivocados. La moneda perdida no es moneda devaluada, todos valemos lo mismo delante de Dios. Lo que necesitamos ver es como ve Cristo, y ahí sí debemos juzgar. Y Jesús también lo dice en el libro de San Juan capítulo 7, versículo 24, él dijo, no juzguéis según las apariencias, es decir, solo por la fachada, sino juzgad con justo juicio. Es decir, debemos juzgar, pero con justo juicio. Y la única manera de juzgar con un justo juicio es que nosotros tengamos la capacidad de ver. Amado, en el libro, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo dice que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Pablo dice que el espíritu que tenemos ahora es lo que nos permite vivir la plenitud del evangelio, y que si el ministerio que tuvieron los judíos en su momento, que fue a través de la piedra, fue con gloria, cuánto más gloria tiene el ministerio del espíritu que nosotros poseemos. Y dice algo, dice que los judíos hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, cuando leen las Escrituras todavía tienen un velo. Cuando ellos leen a Moisés, es decir, cuando leen a los profetas, cuando leen a Moisés haciendo referencia al Pentateuco o a los 5 primeros libros de la Escritura, las leyes que luego el mismo pueblo judío estableció y vivió. Ellos tienen un velo, pero que ese velo por Cristo es quitado. A ese velo no lo quita la religión. No lo quita una liturgia, no lo quita venir a una reunión ni comprarse una Biblia de estudio. No, lo quita la vida de Cristo. Cristo quita el velo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza del Hijo. Es decir, hay una transformación de vida, hay frutos de vida, hay la capacidad de juzgar, hay la capacidad de ver, todo a través de la vida de Cristo y no a través de una fachada, de un culto, de una liturgia, de una canción hueca. Cualquiera canta, pero no cualquiera adora. Ahí está la diferencia. ¿Ve? Es decir, si nosotros contratáramos a un cantante famoso porque canta lindo y lo trajéramos a nuestras reuniones y le diéramos la canción y le dijéramos qué canción cantar y cómo es la melodía, ese hombre puede que cante, o esa mujer puede que cante de manera excelente, y como es profesional en lo suyo diríamos, wow, qué hermoso que entona. Lo que no puede es adorar. Adoración solo tiene que ver con la vida del Espíritu y la expresión verdadera que hemos recibido a través de la vida de Cristo. Por eso dice, los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando no hay espíritu, no hay verdad. Solo hay mentira, solo hay canción. Entonces canta, y canta lindo, pero no adora. La adoración es otra cosa. Así también cada uno de los actos, la predicación, la ofrenda, la lectura de la palabra. ¿La palabra se vuelve alimento a nuestro espíritu o solo conceptos intelectuales? Todo depende cómo nosotros estemos expresando y viviendo la vida. La vida de Cristo manifiesta sus frutos: el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la confianza, la mansedumbre, la templanza, la benignidad y la fe. Son
el fruto del Espíritu Santo que puede manifestarse a través de haber recibido una vida. No se puede imitar, no puedo exigirle a una persona que dé fruto porque viene a un culto o porque aprendió que hay que dar fruto para Dios. Los frutos son parte de una naturaleza. Una planta de manzana da manzana porque es un manzano y nunca al revés. Es decir, no le puedo hablar a una planta para que dé manzanas. Si es un manzano, dará manzana. Y si es un limonero, dará limones. Si es del Espíritu, manifestará la vida de Cristo. Pero si no tiene la vida de Cristo, por más que vaya a la iglesia, se compre una Biblia de estudio, por más que cante canciones o ayune una vez por semana, nada de eso va a poder expresar la vida. La iglesia es la manifestación de la vida y no otra cosa. Por eso debemos tener cuidado y debemos saber que los frutos tienen que ser visibles. Por otra parte, tampoco olvidemos esto que es crucial. La revelación, el entendimiento de la palabra y de la voluntad de Dios vienen por la guianza del Espíritu. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, y que el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad y justicia. Cuando nosotros no tenemos una verdadera conexión con el Espíritu, solo nos queda la Biblia y solo nos queda la ley, pero no nos queda la vida. Y Pablo dice que debemos vivir en la ley de la vida y del Espíritu, en Romanos capítulo 8. Por lo tanto, una iglesia conectada con el Espíritu tendrá pastores, tendrá profetas, apóstoles, maestros, que van a encontrar un mismo sentido a la Escritura, porque el Espíritu nos irá revelando a todos, y si en algún momento guardamos una fortaleza, una enseñanza que nos enseñaron en el Instituto Bíblico, una interpretación que nosotros adoptamos porque fuimos improntados con ella y creíamos que era así, pero si al escuchar algo diferente, el Espíritu Santo nos revela, nos muestra, nos habla, vamos a comprender y vamos a estar dispuestos a derribar argumentos, fortalezas, altiveces, aún paradigmas, es decir, patrones de pensamiento que nos gobernaron porque fueron lo que nos enseñaron. Pero cuando hay vida del Espíritu, entonces hay cambio, hay reforma, hay evolución. Claro, la estructura religiosa dice que ya no hay revelación. Como se cerró el canon, ya la revelación no existe. Bueno, yo le invito a leer uno de mis libros, se llama Los Códigos del Reino. Yo hablé al respecto o escribí al respecto, porque ¿qué diferencia hay entre ser iluminado para ver o correr el telón para ver? La palabra revelación es la palabra apocalipto, significa correr el telón. Y de pronto ser iluminado es que estoy a oscuras y alguien prendió la luz y pude ver. ¿Cuál sería la diferencia? Si yo entrara a un teatro donde las luces están encendidas, pero hay un telón que no me permiten ver a los actores, y de pronto el telón se corrió y pude ver. ¿Qué diferencia sería con que yo entrara a una sala que estuviera oscura y tampoco pudiera ver los actores, pero que en un momento ¡pac!, se encienden las luces y puedo ver? En definitiva, se trata de ver. Iluminación, revelación, es lo mismo. Amado, puedo tener Biblia. La Biblia no es la revelación. La Biblia fue la palabra revelada de apóstoles, de profetas, de hombres que escribieron, de canales que Dios utilizó, pero toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Hoy nosotros que debemos enfrentarnos ante la Escritura, debemos hacerlo con el espíritu correcto. Es decir, si el Espíritu no me trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, si el Espíritu no alumbra mi entendimiento, si Él no me corre el velo para que yo pueda, los velos del entendimiento para poder creer, para poder conocer, y así como conocí, tiene que ir expandiéndose la luz en mi vida para que yo vaya entendiendo la divina y la perfecta voluntad de Dios. Mire, así como dice en 2 de Corintios 4 que el Espíritu, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que el diablo ha cegado el entendimiento de las personas para que no resplandezca en su vida la luz del Evangelio. Eso no solamente ocurre con la gente afuera, a veces se le nubla el entendimiento a los hermanos y muchas veces a los ministros. Si no, no tendríamos tantas diferencias y tantos ataques entre nosotros, discutiendo doctrinas sin poder sentarnos a debatir con el espíritu correcta, pero en el espíritu correcto, en el vínculo de la paz, decir, mira, esto lo interpreto de una manera, el otro lo interpreta de otro. ¿Qué le parece si lo vemos, lo evaluamos, oramos, buscamos la voluntad de Dios, encontramos el equilibrio, nos podemos unir en la vida del Espíritu? Mire, Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo, la palabra es la misma, el diseño es el mismo,
pero cuando usted mira la iglesia, lamentablemente usted ve tantas cosas diferentes, tantas interpretaciones diferentes, tantos ataques que surgen de la misma iglesia que verdaderamente son lamentables. Y Dios quiere darnos entendimiento. Y ese entendimiento no viene por la mucha lectura de la Escritura. Recuerden ustedes que los testigos de Jehová tienen una Biblia bastante parecida a la nuestra, igual que los católicos. Sin embargo, la leen, saben, estudian, saben cómo confrontar, saben cómo debatir, saben cómo convencer, pero no tienen la vida del Espíritu. No tienen entendimiento, solo tienen un cúmulo de conocimiento. La iglesia nada tiene que ver con eso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Amado, los religiosos no pueden seguir expandiendo en la persona de Cristo. Y nos queda muy chico cuando nosotros decimos: yo desde que conocí al Señor, porque yo conocí al Señor en el año tanto. Mire, amado, esa expresión es muy limitante y muchas veces mata la revelación de lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Se lo quiero explicar. Alguna persona que ve este video, sea en California o en España o en Chile o en cualquier lugar del mundo, podrá decir ahora que me conoce: mucho gusto, mi nombre es Osvaldo Rebolleda. Pero decir que me conoce porque vio un video es algo demasiado limitado. Le puedo asegurar que mi esposa conoce más de mí, o mi madre conoce mucho más de mí que aquellos que están mirando un video en otro lado. Es decir, la vida se va revelando. Lo mismo ocurre con su persona. Tal vez si yo vea una foto, o los hermanos que están aquí presentes, yo los conozco, algunos de ellos un poco más que a otros. Sin embargo, el conocimiento se va, las personas nos vamos revelando a través de la vida, a través de las experiencias. Seguramente hay matrimonios que llevan años de casado y se siguen sorprendiendo. Amigos que hace años que son amigos aún desde la infancia y todavía se siguen sorprendiendo. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo que pidamos a Dios ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para ser plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Él es tan ancho, tan alto, tan profundo, tan extraordinario. Y usted dirá: bueno, pero Pablo dice que así es su amor. Bueno, primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Por lo tanto, su profundidad, su anchura, todo el tamaño de su amor es el tamaño de su persona, porque Él es amor. Si yo quisiera darle un tamaño a Dios o al amor de Dios, diría que es lo mismo. Es tan extraordinario, es tan grande, que no puedo decir que lo conocí en un día, hace 20 años, 30 años, en una campaña que levanté la mano, en una reunión que acepté a Cristo. Ese fue el día que me enteré. Pero Cristo se nos va revelando. Y por más que seamos ministros, que hayamos escrito libros, que podemos haber predicado, no sé cuántos sermones, seguramente estoy ante algunos pastores que han predicado tal vez mucho más que yo. Amado, ni lo mucho ni lo poco es lo que nos da el conocimiento absoluto de Cristo. Cristo nos va a seguir sorprendiendo toda una eternidad. Juan dijo que si se escribieran libros de las cosas que Él ha hecho, los libros no entrarían en el mundo. ¿A usted le parece que podemos decir que le conocemos? No. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora de la mañana, va en aumento. Es decir, a la mañana temprano vemos un resplandor en el horizonte, pero hay más sombras que luces. Sin embargo, cuando va pasando las horas, entonces vamos viendo cada vez más, las sombras van desapareciendo y el sol va alumbrando todo hasta el día es perfecto cuando se llena de luz por todos lados. Así es nuestro caminar con Dios, así es la senda de los justos. La palabra se nos va ampliando, la voluntad de Dios se nos va revelando, lo que a veces ni siquiera está en un versículo determinado, porque algunas cosas Dios se las habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Elías, pero hay un día que Dios te habla algo a vos de manera personal, pastor del diseño de tu iglesia, apóstol del diseño de tu ministerio, profeta, cuando Dios te habla una palabra para la gente, hermano, cuando Dios te habla de un diseño, de una empresa, de un negocio, de tu casa, de tu familia o con quién te tenés que casar. Tal vez no está en ningún versículo, pero eso es revelación. Si usted quiere, llámele iluminación.
al final es ver, es poder ver. Y la única manera de ver es sin la viga, es sin la religión, es sin la fachada, es sin la hipocresía, es a través de la verdadera vida del Espíritu en nosotros. Mantengámonos libres de todo espíritu de religiosidad, porque es el enemigo número uno de la iglesia, porque mata la revelación, porque aborta los planes y el propósito del Espíritu para la expansión de su pueblo, y nos impide y nos ha impedido durante mucho tiempo penetrar el sistema con las armas de la luz. Seguimos adelante, nos encontraremos en el siguiente taller respecto de este mismo módulo sobre el espíritu de la religión. Muchísimas gracias.